Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a tener otra sesión de un ciclo que empezamos hace algunos años durante pandemia, se llama Ciclo de Lecturas Esenciales. Y la idea del ciclo de lecturas esenciales es presentar algunos textos que sean importantes para la filosofía del derecho privado, a veces textos novedosos y otras veces textos más antiguos, y con el tiempo ir generando una biblioteca que sea específica de filosofía del derecho privado y que sirva también con fines docentes, ¿no? que sirva como una manera muy rápida de introducirse en ciertos debates que a veces son muy complejos, ¿no? Por ejemplo, el texto, los que ya hemos hecho son Recognizing Wrongs de Goldberg y Sipursky. Entonces el autor que lo presentó, que era Martín Juárez, hizo una panorámica completa del libro y después alguna evaluación crítica en los últimos minutos. Y ese es material que uno puede decir a los estudiantes, mire, ahí tiene un video en una hora, hora y media, para introducirse en ese debate. También lo hemos hecho con The Humanity of Private Law, de McBride, que lo hizo Joaquín Reyes, y también lo hemos hecho con el libro de Peter Benson, Justice in Transactions, que lo hizo Felipe Jiménez, ¿sí? Y los tres son vídeos realmente buenísimos en cuanto a la exposición, la claridad. Se le pide a los autores esto, ¿no? Se le pide que sean profundamente o muy precisos y muy claros en la exposición, y luego, aparte, viene la crítica, ¿no? Y hoy lo que vamos a hacer, hoy tenemos a Esteban Pereira, que ya lo presenté in extenso en la conferencia que dio sobre su propio trabajo la semana pasada. Esteban lo presento hoy muy rápidamente, solo a efectos del vídeo, no de los que están presentes. Es profesor de Teoría del Derecho y de Derecho Privado en la Universidad Adolfo Ibáñez. Se doctoró aquí en la Universidad de Girona con nosotros, estuvo un muy buen tiempo, entre 4 y 5 años trabajando codo a codo, estuvimos trabajando. Hizo una tesis sobre filosofía del contrato que obtuvo el premio extraordinario, eso significa el premio a la mejor tesis de su generación. También realizó diversas estancias predoctorales y postdoctorales en la Universidad de Yale, en el centro que tienen para el estudio del derecho privado, y ha publicado una cantidad tremenda de artículos. Tiene un libro y otros dos al menos a punto de ser enviado a editorial. Y Esteban hoy nos va a hablar de la teoría de Ian McNeill, que es la teoría relacional del contrato. Es una teoría que tuvo mucha influencia a partir de la década del 70, donde empezaba todo a estar dominado por el análisis económico del derecho. McNeill viene con unas ideas alternativas. Luego creo que perdió tal vez fuerza en la discusión hasta los 2000, ¿no? Donde volvió con la edición de todos los textos y quedó a veces, esa es mi impresión, quedó a veces dando vueltas la idea de teoría relacional del contrato para defensa del consumo, pero de una manera tal vez un poco light, ¿no? De transmitir una idea, pero sin todas las complejidades de esa idea, ¿no? Le he pedido a Esteban porque vi que tenía un trabajo, que también borrador, que me he leído sobre teoría relacional del contrato. Creo que se relaciona con su nuevo proyecto, el que va a pedir, el Fondesit próximo que va a pedir. Y le dije, mira, sería ideal que alguien haga un ciclo de lecturas esenciales, una sesión sobre McNeill, porque hay ahí una cantidad de artículos, algunos muy largos, y realmente creo que valdría la pena tener una sesión que quede grabada, donde en una hora, 40-45 minutos más algo de reflexión crítica luego, pueda uno también meterse en este debate, ¿sí? Así que Esteban aceptó encantado, así que aprovechamos su estancia aquí como profesor visitante en el máster para hacer esta sesión también con ustedes. Muchísimas gracias, Esteban, por aceptar la propuesta, y todo tuyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, y gracias de nuevo, Diego, por la presentación, por la invitación, por la posibilidad de estar junto a ustedes. La verdad es que es sumamente reconfortante y emocionante regresar a la UDY, regresar al máster, y nada, estoy muy agradecido de ello. Bueno, lo mío es Relational Theory of Contract, acerca del trabajo de Ian McNeill. Va a ser, como lo veremos, un seminario respecto a los ciclos de lecturas esenciales, un tanto distinto a los que se han formulado con anterioridad, de modo presente.
Bueno, los objetivos de la presentación son básicamente tres cuestiones. En primer lugar, presentar la teoría relacional del contrato que ha formulado el profesor Ian McNeill. En segundo lugar, evaluar de forma sucinta parte del rendimiento que ha tenido esta teoría y que puede tener a nivel de descripción y de valoración de la contratación. Y por último, examinar en qué sentido podría articularse una relectura de la tesis de McNeill en términos de un contexto o un trasfondo relacional de contratación en lugar de la idea de contrato relacional, que ha sido la idea que ha popularizado su obra. La presentación está construida sobre la base de 5 secciones, respecto a las cuales iré transitando de modo paulatino. La primera se denomina la obra seleccionada, sus razones y coordenadas. La segunda, teoría relacional del contrato. En tercer lugar, entre el rechazo y el escepticismo. En cuarto lugar, contexto relacional de contratación, complejidad y práctica. Y la quinta, por último, retos y recepción en la literatura en el contexto de esta reflexión. Bueno, comencemos con la primera, la obra seleccionada, sus razones y coordenadas. Bueno, el trabajo que escogí para dar cuenta de la obra de McNeill puede ser un trabajo un tanto atípico porque no es un libro como han sido en otros casos trabajados en el marco del ciclo, como ocurre con McBride, como ocurre con Galbraith-Sikorsky, como va a ocurrir con Fried, etcétera, etcétera. Acá da la impresión que el trabajo de McNeill es un poco anómalo, por el hecho de que está constituido en su gran mayoría como papers. Algunos que son respuestas, réplicas a críticas, otros comentarios, algunos trabajos y algunos que son papers propiamente tal. Por ello lo que escogí es una compilación que se publicó en el año 2001 acerca de su trabajo y quedó como la teoría relacional del contrato, trabajos selectos de Ian McNeill. Lo editó David Campbell, que es un profesor de la Universidad de Cardiff en Escocia, debería ser en Reino Unido, y en particular es algo así como un colaborador muy estrecho de McNeill y ha intentado divulgar la teoría racional del contrato. Esto creo que tiene un esfuerzo importantísimo porque en el ámbito latinoamericano, en el ámbito hispanoparlante, no existe una traducción ni siquiera de un trabajo de McNeill en particular al castellano y hay muy pocos papers respecto de su reflexión acerca de lo que es la contratación y el derecho contractual. Bueno, el texto que es el de la izquierda, que es The Original Theory of Contract, los trabajos selectos de McNeill, es un trabajo que, como veremos, compila algún conjunto de ensayos. La gran mayoría son papers, pero como veremos hay también réplicas, comentarios, etc. Los demás trabajos que están ahí indicados, uno es Modificando, cambiando los conceptos de derecho contractual, que es un trabajo también de David Campbell, pero respecto de una recopilación de ensayos en honor a lo que es McNeill, del año 2013. Y por último, las dimensiones implícitas del ámbito contractual acerca de contratos discretos, relacionales y en redes. Está formulado en el año 2003 en particular y ahí también es una edición. La segunda edición, en este caso, es más interesante porque tiene colaboración de David Campbell también con Hugh Collins, que evidentemente es un profesor mucho más situado en el ámbito del derecho privado. En el segundo libro, en Cambiando los conceptos de derecho contractual o ámbito contractual, ahí Campbell tiene una vinculación muy fuerte con profesoras pertenecientes a los Critical Legal Studies, a lo que tiene que ver con estudios críticos del derecho, porque hay una vinculación importante, como veremos, entre su obra y la sociología del derecho. Vamos al contenido de la obra entonces. Como vemos, no es un libro propiamente tal, sino que es un conjunto, una recopilación de ensayos selectos del profesor McNeill. Por ello hay una diferencia en relación con otras obras del ciclo de lecturas esenciales que ha formulado este proceso de divulgación de la reflexión filosófica acerca del derecho privado. Lo que contiene en particular son un conjunto de ensayos, muchísimos, que se pueden situar en la década de 60, 70 y 80. Si uno, por ejemplo, hace el catastro, el ensayo de más experiencia es del año 62 y el ensayo de más joven es del año 88. Pero existe una excepción de un ensayo que queda un poquito suelto de la década de 90, que es del año 91. Los demás son básicamente ensayos de lo que tiene que ver con este flujo de tiempo. En particular, este trabajo también incluye, como veremos, un texto del año 2000, que es un texto que se publicó en ese año, pero que consagra las respuestas de McNeill a un simposio que se hizo en su honor el año 99 en la Universidad Northwestern en Estados Unidos, en este caso en Chicago. Vamos a la estructura de lo que es el trabajo en particular. Bueno, el libro está conformado sobre la base de 3 partes. Primero, una parte de introducción que contiene 3 trabajos.
en particular una segunda parte, que sería la parte más gruesa de la teoría racional del contrato, que contiene 6 capítulos, y por último un epílogo que contiene un capítulo. La forma como está construido este libro es interesante porque en la introducción, por ejemplo, lo que hay son básicamente trabajos de otros profesores, por ejemplo, James Friedman, por ejemplo, David Campbell, por ejemplo, Vincent Young. En el caso del primero, es básicamente una explicación de la teoría racional. Y en el caso del segundo y el tercero, es el modo como se recepcionó la teoría racional del contrato, en particular en el ámbito, en este caso, en la comunidad anglosajona, respecto al modo como se recepcionó esta teoría racional del vínculo contractual. En la segunda parte, en cambio, está el grueso del trabajo de McNeill. Lo interesante es que, por ejemplo, acá está formulado sobre la base de 6 capítulos, pero cada capítulo está construido en un conjunto de trabajos de McNeill, que de nuevo permite la inserción de réplicas, de comentarios, de respuestas a críticos, de ensayos propiamente tal, y están considerados ahí, según toda esa ordenación. En esa parte he puesto en asterisco los capítulos que, de mi punto de vista, son los más sustantivos y los que se podrían leer y revisar para dar cuenta de toda la teoría racional del vínculo contractual. Básicamente, intercambio y cooperación, la idea de la naturaleza del contrato y el contexto y el ámbito de las normas contractuales, también la reflexión acerca del derecho, en este caso, de la teoría racional del contrato. Y por último, en la tercera parte está este artículo que le había contado que había sido publicado el año 2000, pero en verdad representa la forma como McNeill se defendió de ciertas críticas formuladas en el simposio del año 99, que es este caso de teoría racional del contrato, desafíos y también preguntas en particular. Lo que ocurre acá es que hay una especial atención, creo yo, a unos artículos que forman parte de la segunda parte, que tiene que ver con los diversos futuros o senderos por los cuales se puede formular el ámbito contractual. Un trabajo del año 74, que es un trabajo que debe ser el más citado de McNeill, al menos en Google Scholar en particular, y por cierto muestra algo así como un resumen de toda la teoría contractual. Este trabajo es un trabajo enorme, tiene más de 200 páginas y está transcrito de modo íntegro en el trabajo de compilación que formula David Campbell. Uno, por ejemplo, puede pensar la perspectiva de McNeill, después lo vamos a agudizar, en virtud de una dimensión que puede ser considerada como externa y otra como interna. Es decir, en muchos casos, McNeill nos habla como describiendo la práctica contractual. En otros casos, de un modo a veces más tenue, más tímido, nos muestra evaluando un modo de organizar la práctica contractual que de su punto de vista le parece valioso, interesante, por así decirlo, una mejor forma de expresar el contenido de un contrato y la relación que se forja entre las partes contratantes. Por ello, la evaluación que se formula respecto a su contenido va a estar necesariamente situada en un ámbito en particular, si se le ve de un punto de vista externo o si se le ve de un punto de vista interno. Uno puede decir a McNeill como alguien que describe la práctica contractual o a McNeill como alguien que forma parte de la práctica contractual, entre comillas, un diagnóstico desde dentro de la relación contractual o de la práctica contractual. ¿Por qué esto es importante? Porque en McNeill se confluyen elementos de teoría crítica, de sociología del derecho, en particular de reflexiones, incluso a nivel de psicología del comportamiento, etcétera, etcétera. Vamos a la segunda sección, la teoría relacional del vínculo contractual. Bueno, la teoría de McNeill se denomina Rational Contract Theory y muestra en particular la teoría que se denomina relacional del contrato. En particular, la teoría, como bien lo indicaba Diego, ha pasado por momentos de vaivén, en el sentido de que sube y baja, y un momento culmen, por así decirlo, de su popularidad, ocurrió en el contexto del COVID-19, el ámbito de la pandemia. ¿Por qué? Porque necesariamente la pandemia generó incidencias a nivel contractual, sobre todo a nivel de cumplimiento, incumplimiento de vínculos contractuales. Y hubo mucha idea de redescubrir planteamientos de McNeill respecto del modo como las partes podían solucionar contingencias que habían ocurrido sin que hubiera una previsión en particular, sobre todo, por ejemplo, una circunstancia tan imprevista como podría ser la pandemia en particular.
Por ello, el atractivo de la tesis, y yo creo que un elemento que mostró su valor, es que McNeil ofrece respuestas para contextos o situaciones de excepción o de anormalidad contractual que pueden ser consideradas como mejores respuestas a las respuestas tradicionales del ámbito de la dogmática civil o de la reflexión más teórica del derecho, pero comprometidas con un esquema, por así decirlo, más sensible a un esquema más rígido o un modelo más rígido de operatividad del ámbito contractual. Por ello, el esquema de McNeil va a permitir la conjugación entre respuestas flexibles y la pretensión de mantener un vínculo contractual, es decir, de darle continuidad al contrato. En lo que está en juego, desde el punto de vista de la teoría relacional del contrato, es que en el contrato no hay solo un contrato, sino que hay una relación, y por ello que vale la pena en particular preservar, mantener y darle proyección a esa relación. Y otra cuestión interesante es que desde el punto de vista del autor hay una suerte de sensibilidad por el contexto, es decir, que los vínculos contractuales se pueden leer a propósito del contexto en el cual se desarrolla la práctica contractual. Vamos a ver una y otra vez algo así como una especial sensibilidad de McNeil por el modo como se lleva a cabo un contrato y las experiencias que pueden tener los contratantes, en particular frente a la relación contractual. Bueno, los objetivos del propósito, en este caso de la tesis y del esquema de la teoría racional, uno los puede ver como dos cuestiones. En primer lugar, por supuesto, busca mostrar estructuras generales que además se encuentran diferenciadas respecto del modo como contratar. Por así decirlo, habrían dos modelos de contratación, piensa Ian McNeil. Y en segundo lugar, busca examinar en especial el valor que provee uno de esos modelos, que serían dos modelos en competencia. Este sería el modelo de la contratación relacional. En la presentación pongo en énfasis examinar, porque examinar suena como algo más descriptivo de lo que está haciendo en verdad McNeil. Esta cuestión de describir la práctica y recomendar, sugerir o evaluar el mayor rendimiento de un modo de organización de la práctica está siempre en la prosa del autor. El punto de partida del trabajo de McNeil es que uno puede identificar a nivel de grandes estructuras socioeconómicas dos modos de organizarlas o de diseñarlas, incluso a nivel institucional, incluso a nivel de normas jurídicas. Puede pensar en esquemas meramente transaccionales y en esquemas que él denomina relacionales. En los primeros, lo que habría sería básicamente un intercambio de bienes, servicios, una transacción en sentido estricto. En los segundos, habría una cuestión que va más allá de la transacción, es decir, no es supuesta al intercambio, es que no hay solo intercambio, o hay algo más valioso que el mero intercambio entre bienes o servicios. También formuló la distinción entre transacción y relación en sus primeros trabajos, entendiendo en particular que por transacción de nuevo había mero intercambio de una óptica o de una lógica meramente individualista, en que cada parte satisface su interés en particular, y una idea de relación, en la cual evidentemente la lógica individualista puede quedar corta frente a la complejidad de la propia relación. Y por último, agudizó estas consideraciones mediante una distinción que está muy fuerte en sus primeros trabajos respecto de lo explícito y lo implícito. Esta cuestión es interesante porque McNeil piensa en que en algunos modelos, por ejemplo, transaccionales, cuenta como algo más importante el lenguaje, la comunicación, lo formulado de modo explícito, es decir, lo declarado, lo explicitado. Y en algunos modelos, que ya no serían transaccionales, sino que serían relacionales, el modo cómo se puede gestionar un intercambio, una cooperación o una relación, tiene más bien que ver con lenguaje, comunicación, formas de desempeño que pueden ser consideradas como implícitas. Por así decirlo, la mera o pura normatividad, sin que sea necesario una explicitación en particular. ¿Por qué? Porque hay mecanismos también informales que son importantes respecto del modo como se coordinan las personas para formular agencias colectivas, por ejemplo, o empresas conjuntas. McNeil se preguntaba desde el comienzo si hay contratos. Y esta pregunta se la formulaba, cuentan sus primeros ensayos, a colegas de la Facultad de Derecho. Y le interesaba la respuesta que le daban cuando preguntaba, ¿existen los contratos? ¿Hay contrato? ¿Hay un contrato? Porque le decían, sí, por supuesto, tenemos contratos de compra-venta, tenemos contratos de hipoteca, tenemos contratos de comodato, tenemos anexos, documentos complementarios, tenemos condiciones generales de contratación, y le mostraban la idea de contratación como cosas, como papeles,
como una cuestión que fuera meramente formal. Por así decirlo, lo escrito es el contrato, el texto del contrato agota lo contractual. McNeill decía, eso no es un contrato. Podrá ser un papel, podrá ser una cosa, pero no es un contrato. En la discusión americana, la cuestión acerca de si el contrato pudo o no ser una cosa es una cuestión que estuvo popular en la primera parte de lo que es el siglo XX en particular. Uno, por ejemplo, podría pensar, diciéndolo con McNeill, cuando se dice que hay muchas cosas que son contratos y se alude a elementos expresos, explícitos, se está perdiendo de vista algo que tendría que ver con una dimensión más bien sustantiva. Otra cuestión que le interesaba a McNeill es que cuando le hacía esta pregunta de ¿hay contratos? ¿Tenemos contratos? Le respondían de inmediato como una descripción en que las partes se encontraban aisladas, replegadas en sí mismas y con intereses que estaban contrapuestos una parte respecto a la otra. McNeill decía, yo imagino partes que únicamente buscan la maximización de su utilidad de modo replegado, de modo aislado, y me parece más bien una descripción de una guerra, de un conflicto o una batalla, pero no una descripción de lo contractual. Estas fueron inquietudes que desde el aula le significaron una motivación para el autor para ir construyendo lo que va a ser su teoría en particular. Cuando McNeill formula la posibilidad de que hayan paradigmas de la contratación, en particular muestra dos. Un paradigma que denomina clásico y otro que denomina neoclásico. El clásico debería estar formulado en particular con el trabajo, con el desarrollo del Restatement of Contract en el ámbito americano y el neoclásico con el Uniform Commercial Code, también del ámbito americano, junto con el segundo Restatement of Contract, lo que es la legislación americana en particular. Lo que dice acá McNeill es que uno puede pensar el derecho de contratos, en particular americano, y lo que ve son rasgos comunes. En el primer caso, en el clásico, ve una rigidez, un derecho contractual que no está habituado a contingencias. En el segundo caso, después evidentemente de algunas modificaciones, de la posibilidad de alterar o adaptar o reajustar el vínculo contractual frente a contingencias, lo que aprecia es una idea de menor rigidez, por así decirlo, una posibilidad de que haya un mayor reajuste frente a contingencias que puedan sufrir los vínculos contractuales. Pero en el fondo, lo que ve es que el vínculo contractual está pensado en el texto. En el segundo caso, hay la posibilidad de formular reajustes o acomodos frente a contingencias, pero el contrato es el texto, es decir, lo explícito, lo formulado de modo expreso. Las economías, en particular, tienen siempre una demanda contrapuesta entre estabilidad del vínculo contractual y, por cierto, reacción o actuación frente a contingencias. Por ello, McNeill dice, quizás los modelos clásicos y neoclásicos de contratación no son la respuesta. Hay otro paradigma que, entre comillas, abandona la rigidez o la menor rigidez y opta por una flexibilidad contractual, en la cual el derecho no es el que determina el curso del contrato, sino que son las partes las que determinan el vínculo contractual, porque después de todo, ellas son las que formulan la relación contractual. Recuerden que se denomina teoría racional del contrato. Ahí surge el paradigma relacional. Este paradigma relacional muestra que a nivel de contratación habrían dos tipologías de contratos, es decir, un modo como se puede ordenar la contratación o, si prefiere, una tipología o caracterización de un tipo de contrato que McNeill denomina, por un lado, discreto y, por otro lado, relacional. Un vínculo contractual discreto es un vínculo contractual que no es relacional. En algún sentido, está formulada una denominación o una clasificación como de oposición, es decir, el uno no es lo que es el otro en particular. Vamos con un vínculo contractual discreto. Un vínculo contractual discreto, para McNeill, es un contrato breve que se desarrolla en un periodo de tiempo menor, que supone un simple o mero intercambio de bienes o servicios entre las partes contratantes y en las cuales las partes sencillamente no forjan una relación. Es un vínculo contractual entre extraños, entre personas que puede que nunca más tengan algo en común porque tampoco lo han tenido. McNeill decía, es un contrato con tanta cercanía como la que existe entre un sajón y un vikingo que van a comerciar entre sí. La expresión más nítida, obviamente, por ejemplo, se puede encontrar en un contrato consensual como el de la compraventa de bien mueble, en el cual el vínculo contractual se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Y uno puede decir, el contrato nace y se extingue
prácticamente al mismo momento. Cuando compramos en la cafetería un café, puede ser efectivamente que no tengamos después ningún tipo de relación con la persona con la cual intercambiamos los bienes, así como tampoco se supone una existencia previa de un vínculo previo en particular entre las partes. Acá McNeill sitúa tanto el derecho contractual clásico, súper rígido, como el derecho contractual neoclásico, un poco menos rígido en particular. Vínculos relacionales, en cambio, son contratos que actúan a nivel de un periodo extenso o continuado de tiempo, que en lugar de un intercambio se forja genuinamente una relación en la cual las partes ya no son extrañas entre sí, sino que tienen elementos comunes y que normalmente los planos se superponen. Por así decirlo, no son solo contratantes, son partes de un contrato, son partes de una relación que está forjada ab initio de modo conjunto. Uno puede pensar en algunos vínculos contractuales en los cuales las cosas se confunden y a medida que transcurre el tiempo más se confunden, como por ejemplo puede ser un contrato de sociedad, un contrato de suministro, un contrato de distribución, de joint venture, de franquicia, de sociedad, de arrendamiento, al menos de cosas, con algunas reservas, etcétera, etcétera. Este paradigma sería un derecho contractual distinto. Puede ser moderno, pero en verdad McNeill no lo sitúa a nivel como de un tiempo o de un ámbito cronológico. Lo piensa como, es la práctica así. ¿Por qué? Porque McNeill se preguntaba, desde el punto de vista de la praxis, ¿pensar a la contratación como una cuestión discreta hace justicia a la complejidad contractual? Él decía no. La práctica devela que las partes no actúan únicamente formuladas en virtud de satisfacer su autointerés, así como tampoco de un modo meramente transaccional, así como tampoco en virtud de un esquema discreto, breve, de una contratación de pasando y pasando, doy y tú me das, hago para que tú hagas en particular. Es decir, la práctica mostraba o evidenciaba una complejidad que no puede aprenderse o capturarse en virtud de un esquema únicamente discreto o transaccional. Acá lo interesante de este esquema es que cuando hay un vínculo contractual relacional, hay deberes que son relacionales y por ello que se debe una parte respecto de la otra y la segunda respecto de la primera. McNeill indica deberes como reciprocidad, mutualidad, colaboración, lealtad. Se puede agregar, por ejemplo, y se ha agregado en la literatura, deberes de coherencia, deberes de buena fe, que deberían ser mucho más intensos, así como también deberes de cooperación, si es que se le distingue del término colaboración. Lo que muestra McNeill acá es que cuando hay un contrato relacional, no hay solo un intercambio. Eisenberg indica, en un vínculo contractual relacional hay más que un intercambio, hay una relación propiamente tal. Y por ello, el vínculo contractual se inserta en una red mucho más amplia y compleja de otro tipo de relaciones. En particular, queda incrustada en algo así como la relación social, la idea como de práctica social, en el sentido más lato y más fuerte también de la expresión. Esto permite que un vínculo contractual relacional, en el cual hay una relación propiamente tal entre las partes, presente una fuerte sensibilidad por dos cuestiones. En primer lugar, por el contexto. En segundo lugar, por el tiempo. Por el contexto, como decíamos al comienzo, un vínculo contractual relacional, entre comillas, ve al contrato según las circunstancias de contratación. Por ello no lo ve de un modo rígido, a priorístico, sino que lo ve en el sentido de cómo se ha desarrollado y desenvuelto la relación contractual, la práctica contractual, en un contexto determinado. Y además una fuerte sensibilidad por el tiempo. ¿Por qué? Porque estos deberes relacionales actúan por el hecho de ser un vínculo contractual relacional, pero el tiempo incrementa estas demandas, las vuelve más exigentes y, entre comillas, aumenta la intensidad de la relacionalidad entre las partes. Hay quienes creen que esta cuestión de la contratación relacional tuvo un cierto impacto en los principios UNIDROIT, al menos en la edición del año 2016. ¿Por qué? Porque ahí se define al contrato de larga duración. Cito la definición de los principios UNIDROIT en la versión del año 2016. Indica, estos contratos son aquellos contratos cuyo cumplimiento se extiende en el tiempo y que suelen involucrar en mayor o menor medida una operación compleja y una relación continuada entre las partes. La idea de complejidad y de relación continuada da la impresión, es un guiño a la teoría de McNeill,
Hay quienes han leído este texto como un texto de un contrato relacional, es al mismo tiempo un contrato de larga duración y viceversa, así como también una mera relación contingente, en el sentido de que porque un vínculo contractual sea de larga duración, no lo hace por eso ser relacional. Pero sí efectivamente puede haber una coincidencia obvia porque el vínculo contractual relacional es más sensible con el tiempo y por ello, a medida que se proyecta y se forja con más fuerza la relación, es claro que las demandas van a ser más nítidas, más fuertes en particular. Este esquema relacional nos muestra entonces dos cuestiones. Primero, nos muestra que el vínculo contractual puede ser flexible, no rígido. Puede mostrar una mayor importancia el subtexto de la contratación antes que el texto. Es decir, los contratos no se agotan en lo que las partes han explicitado. Los contratos dependen de la relación que las partes han forjado. Por ello, a veces hay que ir a la relación para resolver una contingencia, aun cuando el texto no prevea anticipadamente un modo, un mecanismo de gobernar y gestionar esa contingencia. Y también una suerte de apertura, en el sentido de que McNeill rechaza la idea de que lo explícito es lo contractual. Para él, esta forma de organizar una relación tiene más bien que ver con lo implícito. Por ello, la apertura hacia elementos, insumos o criterios o parámetros extra texto es una cuestión evidentemente importante. Otra consideración relevante es el compromiso que presenta la teoría con la idea de continuidad contractual. Este principio es un principio de la contratación que se ve como preservación del vínculo contractual, conservación del contrato o también continuidad contractual. Para McNeill, como aquí no hay solo intercambio entre soluciones adversariales, evidentemente hay que privilegiar aquella que permite que el vínculo contractual siga surtiendo efectos jurídicos. Por ello, se le da un criterio tanto para la toma de decisiones, así como también para la interpretación e incluso a nivel del modo como se puede sistematizar un conocimiento dogmático en virtud de esa idea de privilegiar la mantención del vínculo contractual. Hasta acá se pueden formular dos lecturas, una débil y una fuerte. McNeill, débilmente, modestamente, nos puede querer decir que, bueno, en el ámbito contractual, en el universo contractual hay contratos que son relacionales. Sería una intuición meramente descriptiva, una constatación que hay vínculos que pueden ser calificados de relacionales. Nombramos al menos unos 7. Esta tesis evidentemente tendría un menor espectro explicativo. ¿En qué sentido? Bueno, que diría algo así como una cuestión meramente constatativa que va a certificar la presencia de estos vínculos contractuales dentro del universo de la contratación. Una lectura más exigente, ambiciosa, fuerte, nos diría que, bueno, todos los vínculos contractuales son, en mayor o menor medida, relacionales. Esta tesis sería mucho más ambiciosa, pero al mismo tiempo mucho más difícil de poder fundamentar y poder dar cuenta. ¿Por qué? Porque la pregunta es cómo un vínculo contractual meramente transaccional, como ocurre por ejemplo con la compraventa de un bien mueble, podría ser relacional, en el sentido de que nace, se extingue, pero aún así mantendría una suerte de relación. No es lo mismo el contrato de sociedad o de compañía respecto del vínculo contractual de compraventa en relación con una cosa mueble. Lo segundo supone una mayor exigencia, una mayor ambición, pero al mismo tiempo una tesis exhaustiva de la contratación, comprensiva del modo de cómo se organiza el vínculo contractual. Y además hay un tema respecto del modo como los partícipes de la práctica contractual se reconocen actuando en una relación y no meramente en un intercambio, una transacción. Incidencia, para terminar respecto a esta primera parte de lo que es la teoría relacional. Bueno, uno puede ver esta teoría relacional del vínculo contractual como una suerte de una visión renovada del derecho de contratos. Y esto es correcto en muchos sentidos. Se le ha denominado, por ejemplo, paradigma proactivo de la contratación. También se ha pensado en que el paradigma clásico y neoclásico muestra una contratación estática frente a una contratación activa, dinámica, que estaría desarrollada y abogada por el esquema de McNeill. En segundo lugar, una suerte de constatación más fiel con la complejidad de la práctica contractual. Es decir, McNeill podría dar cuenta de relaciones contractuales que dejan de ser contractuales en el tiempo. La contratación rígida no podría dar cuenta de eso sin caer en la idea de que, bueno, son contratos al fin y al cabo.
Hay vínculos contractuales muy polémicos, como por ejemplo el matrimonial, en el cual para algunas codificaciones es aún un vínculo contractual, que uno diría, no es un contrato, claro que no. Pero si fuera un contrato, la teoría de McNeill podría leerlo en virtud de sus anteojos, en virtud de su punto de vista en particular. Sería un contrato relacional, antes evidentemente que un contrato discreto. También a nivel de dogmática civil, el problema del texto y el acuerdo completo versus incompleto podría ser muy bien gestionado por la teoría de McNeill. ¿Por qué? Porque mostraría cómo un texto incompleto puede ser colmado, subsanado, gestionado, y también mostraría que la ambigüedad de los términos, a veces de modo deliberado por las partes, puede ser subsanado o gestionado en virtud de criterios que promuevan la mantención del vínculo contractual. También que a veces los vínculos contractuales dicen más de lo que han dicho, y por ello pueden tener algunos mecanismos de gobernanza que no se encuentren explicitados en el texto del contrato, lo implícito y lo explícito. Por ello, elementos de adaptación, de reajuste, frente a contingencias se podrían encontrar en la relación contractual antes que en el texto del contrato. También algunos remedios e instituciones contractuales, por ejemplo, el remedio que realizamos el año pasado en una de las conferencias de la subsanación del propio incumplimiento, sería un remedio contractual que encaja muy bien con la teoría relacional. Una institución, otra que vimos en la segunda conferencia del año pasado, que fue el Open Price Contract, el contrato a precio abierto, también se vería como un contrato en el cual las partes han deliberadamente no formulado el precio, pero ese vínculo contractual no tendría amenazada su validez por el hecho de que no hay un precio determinado, como ocurre con el derecho clásico o neoclásico. También pueden pensar en la buena fe, deberes de coherencia, etcétera, etcétera. Por supuesto también en la renegociación contractual, que aquí calzaría muy bien aun cuando no haya texto que formule una cláusula de renegociación. A nivel de interpretación contractual, piensen solamente en el principio que se llama favor negoti, el cual muestra la prevalencia de las directivas interpretativas que promueven la validez del contrato y la eficacia del vínculo contractual frente a alguna propuesta interpretativa que promueva en particular su invalidez o su falta de eficacia. Y a nivel de solución de controversias, el vínculo contractual podría ser, entre comillas, gestionado sin acudir a un mecanismo institucional de adjudicación. ¿Por qué? Porque las partes son dueñas de la relación y por ello pueden gestionar el modo como enfrentan una contingencia sin acudir a una jueza o un juez que promueva una decisión de un modo unilateral, por así decirlo. Tercera sección, entre el rechazo y el escepticismo. Bueno, hemos visto teoría relacional respecto de lo que formula la segunda gran parte del libro de McNeill o de la compilación de trabajos de McNeill, y la pregunta es ¿qué ha pasado con esta teoría en particular? Bueno, la recepción ha sido crítica. Hay posiciones tanto de rechazo directo como de escepticismo frente a la pertinencia y plausibilidad del argumento de McNeill acerca de la racionalidad del vínculo contractual. Hay tres observaciones previas respecto a esto. Primero, hay una cuestión en relación con la trivialidad en la cual puede caer McNeill y la ambición a la cual puede acoger su planteamiento. Piensen que si McNeill lo que quería es decir que hay contratos relacionales dentro del mundo de la contratación, la tesis se puede decir como, bueno, muchas gracias, pero evidentemente puede caer en una trivialidad, en el sentido de que es una mera contratación de 7 contratos, 5 contratos o 3 contratos respecto del universo contractual. Pero el punto de vista de la lectura fuerte también podía pecar o ser censurada de extremadamente ambiciosa, porque demostraría que todo el ámbito contractual es en algún sentido relacional. Por ello está en algún sentido la tesis de McNeill en esta forma como en el centro, en el medio, de una cuestión trivial o de un peligro de ambición o de exceso de ambición. En segundo lugar, una cuestión de grados. Piensen que la distinción de McNeill entre un vínculo contractual discreto y uno relacional pareciera hacer una distinción dicotómica o de términos exhaustivamente y de modo categórico a nivel como de formulación. Es decir, o es discreto o es relacional. Y uno podría preguntarse si hay vínculos que sean más o menos relacionales y la relacionalidad puede ser algo que se va forjando en el tiempo. Es plausible, por ejemplo, pensar que todo vínculo contractual nace discreto, pero hay algunos que devienen relacionales en virtud, evidentemente, del estrechamiento del vínculo entre una parte contratante y la otra. La última es la cuestión respecto a la descripción en relación con la evaluación. ¿Qué es lo que quiere decir McNeill?
McNeil tiene una comunidad académica muy cercana a la sociología del derecho, a los estudios críticos. De un punto de vista uno lo puede leer como alguien que describe la práctica contractual y constata la existencia de contratos que no participan de la lógica discreta o breve o meramente transaccional. De otro punto de vista, pareciera ver que algo así como hay una sugerencia, una recomendación respecto de un modo más virtuoso de organizar la práctica en relación con otros modos, clásico y neoclásico, no tan virtuosos. La idea de rigidez versus flexibilidad muestra evidentemente una cuestión un poco evaluativa porque adjudica fácilmente en virtud de la segunda idea de flexibilidad. Posiciones críticas que se han formulado. Esto es muy sucinto porque hay una infinidad de cuestiones, pero para poder dar cuenta del argumento. Primero, hay una cuestión relevante en relación con la determinación conceptual de la idea de relación. ¿Qué significa que un vínculo contractual sea relacional? Como se señala por McNeil, bueno, es que ahí no hay un intercambio, hay una relación. ¿Qué significa la idea de relación? Da la impresión que la relación de McNeil es una relación calificada, es decir, cuya singularidad es distinta a la relación, por ejemplo, de amistad, de compañerismo, de ser partner, algo así como que hay una relación distinta que marca la sustancia diferenciadora entre un vínculo contractual y un vínculo contractual relacional. En segundo lugar, hay que pensar que el valor epistémico y explicativo de la tesis de McNeil estaría reducida a cierta clase de contratos, aquellos vínculos que se califiquen como relacionales. Uno puede decir, bueno, al describir a la distribución, al suministro, a la franquicia, al joint venture, a la agencia, no describo la contratación, describo una parte. Podrá ser periférica o no, pero es una parte. Y da la impresión que es un problema hablar de la teoría relacional del contrato cuando hablo de ciertos contratos. En tercer lugar, la transición entre una contratación discreta y una relacional es un problema. Porque piensen que en el argumento de McNeil, hay contratos que son o discretos o relacionales. Si uno lo lee en virtud de la sugerencia que dije antes respecto de la gradualidad, podrán haber contratos que nacen discretos y devienen relacionales. La pregunta es si un vínculo contractual relacional podría devenir discreto, por así decirlo. Entre comillas, las partes podrían dejar de ser cercanas y comenzar a ser extrañas. Esto muestra un problema de unidireccionalidad del argumento, en el sentido que un discreto puede devenir en relacional, más un relacional no puede devenir, al parecer, en discreto. Otra cuestión es que pareciera oscurecerse una diferenciación y un deslinde entre relaciones interpersonales cotidianas y relaciones interpersonales gestionadas por el derecho contractual. ¿Cuál es la diferencia entre una relación de amistad, de pareja o de compañerismo y un vínculo contractual relacional? Alguien diría, bueno, hay pocas diferencias, salvo porque hay un vínculo contractual. La pregunta es si conviene la superposición o el solapamiento, por así decirlo, de ambos tipos de intercambio o de interacción o de relación interpersonal o intersubjetiva. En quinto lugar, por cierto, hay un debilitamiento respecto a la importancia de la reflexión en el ámbito del derecho contractual, qua derecho de contratos. Piensen en McNeil como alguien que trabaja mucha sociología del derecho. Por ello, que puede ser calificado de un externista o externalista, en el sentido que describe la práctica desde fuera de la práctica. Y ese punto de vista externo es especialmente problemático en el ámbito contractual, porque la práctica contractual, junto con la praxis promisoria, deben ser de las prácticas sociales de mayor complejidad en el ámbito del modo como se organizan las personas. Por ello, describir la práctica sin ser parte de la práctica da la impresión que puede generar un problema, sobre todo cuando hablamos de la posición de participantes de una relación, pero McNeil sería alguien que describe desde fuera esa relación. En sexto lugar, por cierto, hay una inquietud en relación a cómo se mueve el ámbito judicial y la toma de decisiones frente a un vínculo contractual relacional. Uno pensaría que en el vínculo discreto, jueces y jueces pueden únicamente aplicar y gestionar reglas, instrumentos del ámbito contractual. En un ámbito contractual relacional, da la impresión que tendrían más poderes o más intervención o injerencia en el ámbito contractual. Eso no está del todo clarificado, pero da la impresión o hay buenas razones para poder sospechar de ello. Por último, hay un problema respecto de la falta de recepción de ley eferenda, en el sentido de
¿cómo se podría consagrar en las legislaciones una mayor incidencia de la relacionalidad? Calificando un contrato de relacional, definiéndolos como haría de forma indirecta los principios UNITROA, o bien indicando que en cierto tipo de contratos hay deberes que tienen mayor fuerza. Por ejemplo, lo que ocurriría con los deberes de buena fe. Cuarta sección, una cuestión más propositiva y también más breve. Me pregunto si a nivel del contexto relacional de contratación, complejidad y práctica, se pueden resolver dos cuestiones. Primero, si hay algo valioso en la teoría relacional del contrato. Y por último, con base en qué términos podría rescatarse, recuperarse, releer o explotar eso valioso que McNeil puede tener en cuenta al momento de formular esta distinción entre contratación discreta y relacional. La propuesta es pensar en un contexto o un trasfondo relacional de contratación y abandonar la idea de contrato relacional. Hay que pensar que el argumento inicial de McNeil es que hay formas de organización social que apelan a lo explícito, otras que en cambio apelan a lo implícito. Hay lo que se ha denominado el trasfondo de la normatividad, en que hay expectativas, interacciones, criterios que pueden modular la actuación interpersonal que no necesariamente se encuentran formuladas, explicitadas. Y son mecanismos de práctica social, mecanismos a veces informales, con un lenguaje informal sin un resguardo institucional o formalizado. Da la impresión que lo que McNeil quería decir con la idea de contrato relacional, esta es mi interpretación, no es algo así como que hay un contrato en el mundo de los contratos, sino que hay un estado de cosas calificado singular que puede ser pertinente cuando se dan ciertas situaciones y que ésta se puede afianzar, volver más estrecho o cuyas características se pueden acentuar con el transcurso y el paso del tiempo. Hay un contraste entre usar contrato relacional como etiqueta y la propuesta de un trasfondo o un contexto relacional de contratación. Por supuesto, la primera etiqueta tiene un mayor uso, pero creo yo un menor rendimiento. La segunda tiene un menor uso, o no lo tiene, pero podría tener un mayor rendimiento. Una cuestión interesante es que las objeciones que antes vimos son objeciones que se pueden encajar en la etiqueta del contrato relacional, más no se pueden traspalar a la idea de contexto relacional de contratación. Por ejemplo, la cuestión de solo hay contratos relacionales en la medida que pueda definirse que es un vínculo contractual relacional, es un problema que actúa como una sujeción conceptual. McNeil nunca definió realmente un vínculo contractual relacional. Por ello el problema se queda situado. ¿Qué significa? ¿Cómo se define? ¿Cómo se entiende? Segunda cuestión. La tesis pareciera ser algo así como una tesis, una lectura, que depende de que en el mundo esté lo que plantea el autor. Por ende, requiere de contratos que sean calificados de relacionales o mostrar ejemplos. La pregunta evidente, si estuviéramos en un seminario de Jack McNeil, sería ¿y cuáles son ejemplos de vínculos que sean relacionales, profesor? Bueno, esa idea de que la aplicación está atada a la ilustración de un contrato se resuelve de mejor modo cuando hablamos de un trasfondo relacional antes de un vínculo contractual en particular. Algunas consideraciones a favor. Primero, se conservan los deberes distintivos. En un trasfondo relacional hay, de nuevo, deberes de mutualidad, reciprocidad, buena fe, coherencia, lealtad. ¿Se pierde el ideal regulativo del que hablamos la semana anterior de la solidaridad? Uno diría que no. ¿En qué sentido? ¿Por qué? La solidaridad que está formulada por McNeil da la impresión que para McNeil es una cuestión que depende del hecho de que el vínculo contractual sea relacional. Uno podría considerar que no es así. La solidaridad depende del tipo de relación que se forja entre las partes. Si hay un vínculo en el que hay comunión y unidad de intereses, entonces cabe y puede encajarse un deber de solidaridad. Por ello, depende del tipo de relación que se promueva en lo que es este vínculo contractual, antes de que el vínculo se denomine relacional o discreto. Otras fórmulas, por ejemplo, como contratos colaborativos y también asociativos que se han formulado como propuestas, creo yo, presentan dificultades similares. Es decir, la cuestión de cuáles son, dónde están, cómo se define, cuáles serían, son pocos frente al universo contractual, etc. Por ello, la peculiaridad del contexto es que puede generarse aun cuando no haya una calificación de un contrato en tanto relacional. Es decir,
opera la idea de trasfondo o de contexto relacional de contratación sin dependencia de calificar un vínculo en el universo como relacional. La apuesta, en este caso, le da mayor importancia al contexto antes que la relación entendida como un vínculo contractual o una figura particular. ¿Por qué? Porque evita este riesgo de identificar relación con una clase de contrato. Da la impresión que la relación de McNeil es mucho más amplia que un vínculo contractual. Incluso un vínculo que parezca tan relacional como el de sociedad, como el de joint venture o el de empresa conjunta o agencia conjunta. Es decir, lo que promuevo acá sería una suerte como de inversión de términos. Es decir, el recurso no debería ser la idea de relación, debería ser el de contexto o el trasfondo que es determinante para que se dé una relación del tipo de relación que McNeil tiene en cuenta en particular y que evidentemente se puede volver más sólida con el tiempo. Esto exhibe, creo yo, una mayor amplitud explicativa, puede tener mayor o menor incidencia, respeta la gradualidad del problema contractual y tiene mayor o menor intensidad en algunos reflejos respecto a la complejidad de la práctica contractual. Lo interesante es que uno puede leer a McNeil como una persona preocupada de la normatividad del ámbito contractual y la normatividad implícita puede que no requiera elementos de explicitación. Por ello, uno dice, si apelamos a la idea de contexto o de trasfondo, uno podría perfectamente aplicar esta noción en casos de contratos relacionales. Pero la idea de contrato relacional paradójicamente descuida la idea del contexto o el trasfondo en el cual tienen sentido cuestiones que podrían no tener sentido. ¿Qué es lo relevante de un vínculo contractual relacional? Que da la impresión que hace posible aquello que no podría ser posible, sino en virtud de que se forje una relación. Esto captura la complejidad de la práctica contractual, del fenómeno contractual y el modo como se organiza la normatividad de la práctica contractual. Es decir, la idea de contexto o trasfondo relacional permite mostrar cómo se puede explicitar compromisos implícitos honrando la diversidad, la complejidad de la práctica contractual entendida como una práctica social. Puede leerse como una suerte de investigación filosófica porque permite dilucidar cuál es el trasfondo de la normatividad contractual. Esto permite, creo yo, mostrar de nuevo una forma de entender a McNeil en un mejor sentido. ¿Por qué mejor sentido? Porque el contexto hace al contrato relacional y no el contrato hace al contexto. Por lo mismo, uno podría pensar que el problema de la tesis de McNeil fue que enfatizó mucho la existencia de vínculos contractuales denominados relacionales, pero perdió de vista lo valioso de que haya un vínculo contractual relacional, que se da algo que no debería darse en contextos meramente transaccionales. La teoría que estoy proponiendo se puede leer como interpretativa, así como también durkheimiana. ¿Por qué? Porque muestra el mejor sentido posible de la interpretación de McNeil en particular, y creo yo eso es valioso para el ámbito contractual. Quinta y última sección, y aquí termino. Bueno, los retos son muchos, ¿cierto?, de la teoría de McNeil. Uno podría, por ejemplo, pensar en Margaret Radin, quien ha indicado que los vínculos contractuales de hoy en día tienen que someterse a la sociedad de la información. Entonces uno diría, bueno, si hay vínculos contractuales que han fallado por no encajar con la sociedad de la información, en la cual la contratación es despersonalizada, ¿cómo podría actuar la teoría de McNeil? Si evidentemente requiere una relación, da la impresión que la relación es entre personas de un modo estrecho, que están una a la otra negociando, una a otra reajustando el vínculo contractual, es decir, no es un vínculo entre personas que no se encuentran presentes entre sí. Y lo segundo puede darse con la contratación inteligente. Smart contract evidentemente muestra también un desafío. ¿En qué sentido? En que en el vínculo contractual inteligente hay una forma de automatización de la ejecución contractual. Y esto supone una rigidez natural porque el smart contract es en verdad un software, un programa. Por ello, la idea de contingencia que puede ser gestionada por las partes contratantes no parece calzar con la idea de un contrato relacional. Recomendaciones a nivel de recepción y de literatura para poder seguir trabajando esto. El primer libro es de Darío de Mario, es del año 2013 y es Contratos Relacionales y Juegos Reputacionales. Es un autor que trabaja economía, business en particular, una suerte como de teoría de los negocios, y muestra cómo la teoría de McNeil puede encajar con esquemas de juegos reputacionales de empresas en particular. Muy interesante porque muestra cómo un esquema informal puede ser más relevante que un esquema formal.
En segundo lugar, un trabajo de Anthony Gray del año 2024, voy en la mitad del libro, pero ya lo puedo recomendar, es un trabajo respecto del vínculo entre buena fe y contrato relacional. Uno diría, por supuesto, la buena fe es más intensa en un vínculo contractual relacional, pero piensen que Anthony Gray escribe en un contexto anglosajón, en el cual no hay un principio general de buena fe, y encaja la buena fe en virtud de la contratación relacional. Por último, el trabajo de David Campbell del año 2022, que es relaciones contractuales, ¿cierto? Una contribución a la crítica de la teoría clásica del derecho contractual. Esto es muy interesante porque acá Campbell escribe un libro que es una suerte de explicitación del legado de McNeill y lo muestra a nivel de una crítica a la teoría clásica del contrato, de nuevo siguiendo el lineamiento de McNeill, pero muestra el modo como las filosofías del welfare, del bienestar, podrían dar cuenta del ámbito contractual y por ello alejarse de lo que sería una contratación meramente discreta. Si he tenido éxito y fortuna, he querido mostrar tres cuestiones. Primero, que la teoría racional del contrato constituye una contribución significativa en el modo de entender, de organizar y orientar la práctica contractual. Este libro de una selección de trabajo de McNeill creo que lo refleja y le honra ese esfuerzo. En segundo lugar, que el contexto racional de contratación puede exhibir un mayor rendimiento, tanto explicativo como justificativo, que la idea de contrato relacional, con la restricción que esto importa, y por último que trasfondo racional de contratación devela lo que sería decisivo en la idea de McNeill, en particular porque hay un estado de cosas que hace pertinente aquello que no sería pertinente en otro estado de cosas. Es decir, esto sería una mejor lectura del planteamiento de McNeill y que capturaría o podría aprender la complejidad de la práctica contractual, así como también de una práctica social. Les agradezco mucho por la atención. Muchísimas gracias, Esteban. No has decepcionado, como habías dicho, me lo he preparado, te lo has preparado. Bueno, abrimos el debate. ¿Preguntas? Antonio. Muy interesante. Quisiera preguntarte si ya en el Código Civil chileno, ecuatoriano y colombiano, donde se prevé un artículo que no recuerdo el número, pero que es muy útil, al menos para mí en el día a día, que establece que los contratos no solamente van a obligar a lo que en ellos expresamente se establezcan, sino lo que devengan de su naturaleza propia. Y en concordancia también con el principio de buena fe, se puede decir que estos códigos civiles, sin perjuicio de que sean antiguísimos, ya prevén una suerte de concepto de contrato relacional, y de extender obligaciones, pero no lo limitan solamente a contratos relacionales, sino también a contratos de transacción en nuestros ordenamientos jurídicos. Ese es mi comentario. Gracias. Súper, muy buena pregunta. Efectivamente, esta regla clásica en Bello de que los contratos deben ejecutarse de buena fe y que no obligan solo a lo que se encuentra expresado en el contrato por parte de las partes contratantes, es una cláusula que muestra a nivel de buena fe, lo que se denomina la idea de la función integrativa o integradora de la buena fe. Es decir, que habrían deberes y demandas que no se encuentran necesariamente contenidos en el vínculo contractual, aun cuando gobiernan el contrato. Uno pensaría ahí, la codificación de Bello, ¿fue una codificación relacional? Habría que hacer una distinción. Yo diría, la buena fe tiene aplicación general en el ámbito contractual en su calidad de principio fundamental de la contratación. Por ello, un contrato, por discreto que sea, igual rige la buena fe e igual las partes se gobiernan por la buena fe. Pero la cuestión es que si hay sensibilidad por el contexto de contratación y hay sensibilidad por el paso del tiempo en el cual perdura la relación contractual, uno podría decir que los deberes de la buena fe, especialmente secundarios, pueden tener mayor pertinencia o volverse más nítidos o desenvolverse con más fuerza cuando se trata de un contrato relacional que en uno discreto. Yo creo que así sería la construcción. Es decir, la buena fe no actúa en un contrato relacional solo allí, actúa en cualquier vínculo contractual, por transaccional que sea, pero da la impresión que la idea de que haya relación contractual al menos vuelve más fuerte, más intensa ciertas demandas, como sería la buena fe. Es el mismo problema que ocurre con el deber de coherencia o de no contradicción con el comportamiento, la noción de acto propio. El acto propio actúa en cualquier vínculo contractual,
pero da la impresión que en un contrato relacional la idea del deber de coherencia actúa con más fuerza. Así lo vería. O sea, esa cláusula se puede leer como relacional, pero parcialmente, porque es una demanda de actuación de buena fe con independencia del tipo de vínculo contractual del cual se trate. En los términos que les propuse, aun cuando no se diera el trasfondo de la relacionalidad, esa cláusula de buena fe gobernaría el vínculo contractual. Si tuviera lugar el trasfondo de la normatividad de lo contractual, entonces uno diría, lo implícito puede gobernar. Y lo implícito significa que hayan deberes no pactados en el contrato, como por ejemplo ocurre con el deber secundario o deberes secundarios. Estos pueden actuar más y con mayor fuerza. Así lo vería. Adelante, Valentina. Bueno, pues gracias por el seminario, muy interesante. Y relacionado con la pregunta anterior, quería como saber cuál sería el impacto que tiene esta clasificación entre los dos vínculos frente a la teoría del abuso del derecho. Si pues hay mayor incidencia, entendería yo que en la relacional, por lo que se predica como una incidencia un poco más alta, de acuerdo a lo que mencionaba ahora, pero igual también pues, quisiera como entender bien. Súper. De nuevo, muy buena pregunta, muy buen punto. Bueno, de nuevo, el abuso del derecho, si lo sistematizamos como un principio general del derecho privado y no solamente del contrato, tendría actuación indiferenciada respecto de cualquier tipo de vínculo contractual. Es decir, en principio, la teoría relacional no debería incidir en la operatividad de este principio general, de proscripción de un ejercicio abusivo o anormal de derechos subjetivos. Pero podría tener incidencia en la intensidad de la proscripción en particular. Es decir, que pueden considerarse más actuaciones como de abuso del derecho en un vínculo contractual relacional o en un contexto relacional de contratación, así como también que hay una incidencia respecto de qué ocurre cuando se califica un ejercicio como abusivo. Piensen que muchas veces el problema del abuso del derecho es que el órgano adjudicador tiene que reprimir o contener el ejercicio desviado respecto al derecho subjetivo. Y la pregunta es si podría, por ejemplo, modificarlo o cambiar la pretensión o la deducción del acreedor para buscar una alternativa menos abusiva. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el abuso del derecho del acreedor cuando ejerce un remedio contractual que es más nocivo para el deudor. La pregunta es, ¿qué significa eso, ese abuso del derecho del crédito? Bueno, una posibilidad es que se reprima, por así decirlo, no al lugar. En un vínculo contractual relacional, si seguimos el argumento McNeil, podría un órgano judicial tener más atribuciones, si es que esto es así, ¿cierto? Dijimos que era un punto crítico cómo esto opera a nivel judicial. Si tuviera más atribuciones, por ejemplo, podría modificar el remedio contractual pedido por el acreedor por uno que sea menos lesivo o menos gravoso. En los casos, por ejemplo, de cumplimiento específico, podría pedir la mera resolución del contrato. En los casos de indemnización, de nuevo, la mera resolución e restitución mutua de lo que se ha obtenido una parte respecto a la otra. Entonces uno diría ahí, eso tiene más sentido en una contratación relacional o una discreta. Yo diría en una relacional. Y también está el otro problema, ¿cierto? Que en un vínculo contractual relacional siempre se busca preservar la relación contractual. Entonces, por ejemplo, cuando haya un problema de abuso del ejercicio de un derecho, como podría ser el remedio indemnizatorio, teniendo como disponibilidad el cumplimiento específico, da la impresión que sería esa forma también de actuación, es decir, la que permite el cumplimiento del vínculo contractual y con ello la preservación del contrato. También sería un criterio de resolución. Muchas gracias. ¿Quién es? Marco. Sí. Muchas gracias, Esteban, por la presentación, muy útil. Una pequeña, más bien comentario. La teoría relacional del contrato, uno podría entenderla en un sentido, yo como digamos, de lo que te he escuchado todo, entre relaciones de partes que son asimétricas, ¿cierto? Porque yo me imagino que una parte que tiene una mayor quizás ventaja o poder de negociación al momento de suscribir un contrato, quizás no le interesaría mucho tener, digamos, una interpretación respecto a la teoría, digamos, de la relación del contrato, en virtud de la parte, digamos, que tiene un menor poder de negociación, porque en un eventual conflicto,
yo al ser, digamos, la parte más fuerte, digamos, trataría de pasar por encima desde el punto de vista de estrategia procesal como, digamos, como un abogado, y quizás le restaría utilidad. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podría esto incluirse, digamos, en un contrato, ya sea a través de cláusulas, formas de interpretación, y no solamente cláusulas de interpretación, sino que me imagino cláusulas arbitrales o algo en ese sentido? De nuevo, muy buena pregunta, todos los puntos han estado muy iluminadores. Respecto de esto, claro, como McNeil habla de contratos como tipologías, pierde de vista este punto que tú indicas respecto de quiénes son parte de esas tipologías. Por ello, su tesis debería operar tanto en contratación paritaria como en un vínculo contractual asimétrico. Y ahí se genera un punto porque da la impresión que un contrato racional no puede ser, o al menos no encaja cómodamente, con una contratación extremadamente asimétrica. Como dices tú, porque hay pretensión de abuso, hay posibilidad, ¿cierto?, de mucha unilateralidad, etc. Pero da la impresión que McNeil se casa con la idea de que en un vínculo contractual racional las partes forjan una relación con independencia del poder de negociación o la mayor o menor información que tenga cada una respecto de las condiciones del contrato, diría yo. ¿Cómo se inserta esto en ese vínculo contractual? Bueno, hay que ver que si lo implícito es más relevante que lo explícito, las partes podrían dar cuenta de ciertas cláusulas de reajuste, de renegociación o de adaptación contractual frente a contingencias. Pero el punto es, uno diría, bueno, pero ahí las partes pactaron la cláusula, por ende es una aplicación de una cuestión que estaba convenida. Lo interesante es cuando comienza a ser lo implícito, es decir, la normatividad de la relación, lo que permite la gobernanza de las contingencias. Yo diría, sin cláusula de adaptación, sin cláusula hardship, sin cláusula de reajuste, sin cláusula de renegociación, se puede hacer algo por el contrato. Y la relación sería la que gobierna en particular. Es decir, los casos en los cuales habría explicitación son casos que uno pensaría de relacionalidad débil. Pero los casos que son de no explicitación son casos de relacionalidad fuerte, en que la relación gobierna el vínculo contractual. Yo diría, bueno, pero es que entonces esto como inseguro, porque las partes no han definido qué cuenta como contornos, elementos de la relación. McNeil piensa que las partes conforman una relación, entre comillas, con un esquema complejo de expectativas recíprocas. Y entre comillas, la propia relación y el transcurso del paso del tiempo les va indicando en concreto qué se puede exigir, qué se puede apelar, y el tiempo ayuda a volver más exigente las exigencias recíprocas en particular. Cláusula arbitral es un tema interesante. Da la impresión que un esquema relacional tendría una prevalencia respecto de, entre comillas, mecanismos de autocomposición de controversias contractuales. Incluso a nivel contractual, respecto al modo como se interpretarían las cláusulas y, por cierto, con el modo como se podría resolver una disputa contractual. Es decir, la lectura judicial o de toma de decisión institucionalizada sería como la última ratio para McNeil. Las partes podrían evitar la vía judicial, con cláusula o sin cláusula, porque en el fondo lo que deberían buscar es la preservación del vínculo racional, es decir, de la relación, que va más allá de lo que es el texto contractual. Pero si fuera una contraposición entre arbitraje o tribunales ordinarios, el vínculo racional sería más pro arbitraje. Y antes de eso, pro negociación y renegociación entre las partes. Esto no es tan extraño, porque piensen que los deberes de renegociación, normalmente en la codificación en particular dieciochesca, la codificación decimonónica, no se encuentran previstos, pero se suelen leer a propósito de deberes de buena fe. Por ello, una parte que actúa de buena fe es una parte que renegocia el vínculo contractual, lo adapta para mantener y preservar el vínculo contractual. Uno diría, bueno, eso puede estar entonces, sin que esté en el texto, formularse como un esquema de contratación. ¿Para qué? Para darle continuidad al vínculo contractual. McNeil diría, el punto de eso es que cuando uno alega la renegociación con cargo a la buena fe, sin que haya cláusula de renegociación, ni tampoco esté en el Código Civil como un remedio o una instancia contractual, lo que apela es a la relación del contrato, es a mantener la relación. O sea, deberes o cláusulas o mecanismos de
composición de controversias o de gobernanza y gestión de contingencias no previsto en el contrato, para McNeil sería con cargo a la relación, ya no al contrato. Porque la parte podrían decir, pero si eso no lo pactamos nunca, ¿dónde está esa cláusula? Y si no dicen eso, es porque están pensando en preservar la relación contractual. Esto es contingente y es básicamente focalizado, ¿cierto? Dependerá de las partes, dependerá del contrato, pero creo que se puede leer de ese modo. Quisiera. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por compartir el tema. Me surge una más práctica y siguiendo con esta línea que llevamos de todas las demás preguntas, que usted comentó al inicio que se trajo de nueva cuenta esta teoría en pandemia. Lo tuvimos todos, creo que es por todo lo que tuvo que haber cambiado, lo que nadie esperábamos. Pero me queda claro que hay que, o sea, son ciertos elementos los que se pudieran tener y se basa más en un contrato del contexto para la voluntad de mantener la relación. Pero mi pregunta es si, a su parecer, teniendo un contrato que no tenga esas cláusulas, como lo que acaba de decir antes de cerrar, pudiéramos ir ante un juzgado para como solicitar de quiero mantener esta relación contractual y busco que se aplique esta teoría y que sea un juez el que medie esa parte, o siempre tendría que ser por voluntad de las partes. Súper, muy buen punto nuevamente. Bueno, en el caso de la pandemia, la cuestión es que hubo una suerte como de resurrección del argumento de McNeil. De hecho, ahí se publicaron papers, por ejemplo, en Colombia, en el cual se mostraba la teoría relacional como una vía para gestionar los problemas contractuales derivados o acarreados del COVID-19 en particular. Entonces, uno diría, por ejemplo, lo que ocurrió ahí es la suerte de la formulación de un remedio contractual que no estaba previsto en muchos casos por legislaciones dieciochescas, como ocurría por la concesión de la prórroga de esperas, en la cual el deudor había incumplido y tenía este remedio de solicitarle al acreedor que le otorgara más plazo para poder cumplir el vínculo contractual. Uno diría, bueno, no es que no quiera incumplir, es que no puede cumplir. Y por ello la prórroga de esperas podría ser considerado como un remedio para preservar o mantener el vínculo contractual. Hay que considerar esto también a propósito de la cuestión del contrato incompleto, en el sentido en que los vínculos contractuales no son perfectos, sino que son eficientemente redactados. Por ello, las partes a veces, deliberadamente, dejan cláusulas ambiguas y también dejan espacios, entre comillas, no cubiertos, ¿cierto? Diego les habla siempre de eficiencia y todo, lo verán ahí en su curso. Y uno dice, bueno, quizás es eficiente mantener un vínculo contractual no perfecto porque los costos de transacción a nivel de negociación serían exorbitantes. Uno, por ejemplo, podría entonces pensar, si las partes han mantenido silencio respecto de algo y no han expresado la voluntad de que un problema de contingencia sea gestionado de un modo o de otro, la relación podría otorgar la solución o el mecanismo de gestionar esa contingencia. ¿Por qué? Porque según McNeil, con esta directiva de preservar o mantener el vínculo contractual, el subtexto importa más que el texto. La pregunta es, ¿cómo uno sabe si las partes quieren o no mantener el vínculo contractual? Si no lo han dicho. Si lo dijeron, por ejemplo, bueno, frente a cualquier contingencia se celebrará un mecanismo de renegociación que durará 4 meses y, por ejemplo, se esforzará a llegar a una solución. Uno dice, bueno, esas partes quieren evidentemente mantener el vínculo contractual. Si no hay algo así como una suerte de cláusula de negociación de modo prospectivo, en el cual se vincula a tener un resultado o una obligación de resultado exitosa, bueno, uno pensaría que hay que desprenderlo de la propia complejidad de la relación. Las relaciones contractuales para McNeil son una red enorme de relaciones más pequeñitas. Y tal como la práctica lingüística supone una práctica tan compleja que filosóficamente es difícil de poder describir cuándo comenzó, cómo comenzó, sino que a la Hobbes un día comenzó a la gente a hablar, comenzó el derecho, hubo justicia, así. Bueno, acá habría que entender que el vínculo contractual supone una suerte de orgánica de la creación y configuración de una práctica contractual. Y habrán prácticas contractuales más simples o más débiles que otras. Entonces, cuando la práctica, por ejemplo, muestra que las partes han gestionado una contingencia
con la idea de preservar la relación con anterioridad, por ejemplo, un caso de incumplimiento, para McNeil, bueno, ahí hay una relación. Cuando la práctica muestra que en esa relación contractual un problema de incumplimiento se gestionó con una resolución, goodbye, just business, bueno, lo que muestra ahí es que las partes no tenían una relación, eran extrañas o eran meramente comerciantes o algo así. Entonces, la cuestión es caso a caso, es casuístico, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque da la impresión que la relación hace posible cuestiones que de otro modo no serían posibles. Y el problema del texto es que circunscribe la complejidad de la relación a la simplicidad de lo explícito, por así decirlo. Por ello, que no esté pactado el mecanismo de resolución, no importa que no tenga operatividad. Va a tener operatividad si es que hay una relación, diría McNeil. Bien, tengo 3 preguntitas entonces, si no hay más del público. Queda muy poco tiempo, entonces no sé si te hago las 3 juntas y respondes también brevemente y luego seguimos discutiendo en el café, súper. ¿sí? O hago una, digamos, lo que prefieras. Tú dime. Yo te diría las 3 y ya. Vamos, bueno, tenemos café para ti. La primera es respecto del énfasis que has puesto en la manera en que el contexto o el trasfondo constituye el contrato como relacional y no la inversa. Esto me parece en tensión con la idea de que ciertos contratos tienen una tipicidad tal que establecen el contexto. Un fideicomiso. Es que, aunque no tuviéramos relación previa, no tenemos nada, cuando firmamos y yo te digo, mira, quiero que administres estos bienes en favor de esta persona, es que ya con el contrato he creado el contexto y todos los deberes de lealtad, todos los deberes agravados, empiezan a ser exigibles por el mero hecho de firmar el contrato, ¿no? Entonces creo que la relación no es tanto de contexto a teorización de estamos en un contrato relacional, sino que es ida y vuelta. Sin duda, en muchos casos creo que es como tú bien describes. Pero en muchos casos el poder del contrato es ese, es que establecemos la relación con el contrato mismo, por la propia idea de qué tipo de contrato es. Pasa con la agencia, pasa con, no sé, el contrato de sociedad, ¿no? Acabamos de crear ahora una comunidad que antes no existía, ¿no? Segunda pregunta es, ¿qué piensas de la crítica de Kimmel, que cada vez me convence menos, diciendo, mira, en los contratos relacionales hay mucho de relación personal, pero poco de contractual, ¿no? Porque los contratos justamente sirven para evitar las relaciones personales, para mantener el distanciamiento. Entonces él lo interpretaría de ese modo. Todo muy lindo lo que dice McNeil, pero no está hablando de contratos, ¿no? A mí me queda más o menos claro cuál es tu visión del asunto, me queda más o menos clara, pero no en contraposición con la tesis de Kimmel y que queda en Kimmel. Y la última, ¿qué crees que resulta aplicable algo de la teoría de relación al contrato a la contratación masiva? Lo digo por esto que mencioné en la introducción, de que hay cierta influencia de esto cuando dice, bueno, se establece una relación de consumo, ¿no? Y es verdad que si uno aprecia la manera en que las empresas quieren relacionarse con millones de consumidores a los que en principio deberíamos ver como contratos discretos, no en aquellos casos donde es un suministro de algún servicio de modo continuado y te quieren hacer sentir importante, te quieren fidelizar, quieren decir que, bueno, y te llaman y te dicen, ¿está usted contento? ¿No está contento? Porque lo que no queremos nunca es decepcionarlo, ¿no? Están tratando de establecer una relación aprovechando, bueno, algunas de nuestras falencias psicológicas. Es una empresa que no le importa nada, ¿no? Más que yo no me vaya a otra. Y sin embargo, parece ahí que hay algún margen para aplicar, aunque no, la teoría de relación del contrato, aunque no hay relaciones personales, ¿no? Propias. Pero bueno, ya sé que es mucho, por eso respuestas telegráficas y solo para ver para dónde irías. Muy pequeñito. Bueno, lo primero, estupendo. Yo estaría de acuerdo en que hay contratos, por así decirlo, pacíficos, cuyo trasfondo relacional es evidente. El contrato de fiducia o el trust, evidentemente, son contratos que yo diría pueden ser calificados de pertenecientes o que dan cuenta de un trasfondo relacional. Estoy más preocupado por los contratos en que no. Es decir, no quiero discutir de fiducia, joint venture, porque me da la impresión que son casos fáciles para McNeil. Me interesa preguntarme por el contrato de comodato, por el contrato de mutuo, así, por el contrato de compraventa de un bien mueble o de un bien inmueble. ¿Pueden ser estos relacionales? Yo diría que sí. Prima facie sí. Sí, es claro, pero no depende del contrato. Pero en los casos tuyos, evidente, ahí yo diría, por supuesto, deberes fiduciarios, dar impresión,
algo así como que evidencian la existencia de algo más que un intercambio. En el segundo caso, la crítica de Kimmel, bueno, hemos escrito al respecto. Yo diría que la crítica de Kimmel es evidentemente funcional a su argumento, y el problema de Kimmel, creo, es esta idea de que no son contratos, ¿ya? La cuestión sería de contratos en los cuales las partes, por así decirlo, precaven y gestionan o resguardan en mayor forma su autonomía, versus contratos en los cuales su autonomía queda menos resguardada, por así decirlo, de modo intencionado. En un vínculo contractual a nivel discreto, por supuesto las partes si focalizan todos los términos, se rigen solamente con los términos del contrato, uno diría, bueno, la autonomía está más bien cubierta. En un caso de un vínculo contractual relacional, da la impresión que eso no es así. Pero yo diría que no por eso el vínculo contractual deja de ser un contrato, o el vínculo relacional no es un vínculo contractual por el hecho de que las partes hayan no limitado de un modo más fuerte alguna protección respecto a su autonomía. ¿Qué quiere decir esto de que las partes se confunden tanto que ya no tienen nada de contractual? ¿Qué significa eso en particular? ¿Cómo se determina el tránsito entre una relación interpersonal a una relación contractual, a una relación que deja de ser contractual? ¿Cómo se formula la transitividad entre un estadio a otro? Eso es una incógnita en Kimmel en particular. O sea, ¿cómo se determinó el momento en que las partes dejan de ser contratantes? Hay que pensar que, por cierto, el paso del tiempo, de un modo doméstico, obviamente estrecha el vínculo. Un arrendatario que tenga o un arrendador por hace 5 años continuos, evidentemente ya lo llama por teléfono, le escribe WhatsApp, hay una relación prácticamente muy cercana. Pero cuando uno diría ahí, los perros se confundieron tanto que dejó de ser contractual, a mí me causa duda la idea de cómo se agotó la calificación de contrato. ¿Cómo se decide eso, idea de perder lo contractual de una relación? El caso del matrimonio, si es que consideramos que es un matrimonio, que es un contrato, bueno, da la impresión que nace contrato y termina contrato hasta que se extingue como vínculo contractual, aun cuando las partes estén confundidas ab initio, porque han sido novios, después son cónyuges, etc. No, y una cosa, si me permite, es que a Kimmel debería responder cómo es que luego de 5 o 10 años de arrendamiento y demás, si el propietario me demanda, yo le digo, no, pero él no es mi locador, él es mi amigo, ¿no? Y el juez no le va a importar nada esa relación personal, el contrato creo que mantiene toda la fuerza. Totalmente. Y punto, ¿no? Entonces, Oye, de hecho, el caso sería interesante, por ejemplo, un arrendamiento que se proyecta en 10 años, después hay un incumplimiento, arrendador remanda a arrendatario, y ¿qué hace el arrendatario? Evidentemente se defiende con mecanismos contractuales y el arrendador apela a remedios contractuales. Pero ahí no había contrato ya, porque ya había amistad, compañerismo, eran partners, pero bueno. Tiene poco de contrato, por eso, tal vez la última ejecución, pero bueno, sí, es problemático en todo caso. Y lo último de la aplicación masiva, un segundo, bueno, yo diría que en principio, ab initio, la tesis de McNeil no está pensada para la relación de consumo, ab initio, ¿vale? Porque está focalizada en contratos civiles, por así decirlo. La pregunta es si de ello se sigue que no tenga pertinencia. Yo pensaría que puede tener pertinencia. No, sobre todo por el hecho de que el vínculo de consumo está siendo entendido como una relación más que un contrato. Se habla de relación de consumo y relación entre proveedores y consumidores. También del modo como el derecho de consumo se emancipó rápidamente del derecho civil. También por esta idea de asimetría, etc. Entonces, da la impresión como que el derecho de consumo fue como, por así decirlo, visionario respecto de que hay algo más en relación con el mero intercambio de bienes y servicios. Y uno pensaría que, en la medida en que hay más y más deberes de proveedores, se va fomentando lo que yo diría es un contexto relacional de contratación. Todos estos deberes de información, fidelidad, seguridad, etc., ya tienen incluso deberes como de consumo sustentable. Da la impresión que son demandas exigentes que tienen sentido en un contexto que es más importante y más complejo que el mero intercambio de bienes y servicios. Justo a tiempo, pero y media clavado. Muchísimas gracias. Gracias.